quiero hablar acerca de la expansión del reino. Voy a recordar el texto. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, y aquí está el versículo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, hablando del servicio de fiel y prudente. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, hablando, ¿verdad?, haciendo la similitud con el infierno o el lago de fuego. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, dice la palabra aquí, muchos azotes. Está hablando, ¿verdad?, de ese juicio final, está hablando de ese momento en el que el Señor va a venir y vamos a tener ese encuentro con el Señor y ese juicio donde todos seremos juzgados. Ahora, la controversia, que era lo segundo que el apóstol estuvo hablando el domingo pasado, la controversia sobre la muerte y la resurrección, ¿verdad? Se estuvo compartiendo acerca de eso. Nadie se quiere morir, o nadie tiene la esperanza, ¿verdad? Si tú dices, y él se estuvo hablando, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, yo no me quiero morir hasta que no me case, hasta que no cumpla X planes que tengo. Y sinceramente a veces no tenemos claro que es mucho más importante la vida eterna, ¿verdad?, que la vida que podamos estar viviendo hoy aquí. Hay miedo a la muerte por lo que pasará después. Hay muchos que tienen miedo a la muerte, especialmente aquellos que no conocen al Señor. Yo se lo decía ayer en el grupo a los jóvenes, donde hay gente que dice, solamente le mencionan la palabra muerte y se pone nervioso, ¿verdad? Siempre, no me hables de eso, me estás hablando ahora de eso, ¿estás loco o qué? ¿Sabes? Como que no quieren saber acerca de ese encuentro con la muerte, pero todos, nadie se va a quedar aquí de muestra, todos en algún momento nos vamos a encontrar con ese momento. Porque la Biblia nos avisa de que, aparte que va a llegar el momento de la muerte, va a llegar ese momento de ese final o de ese juicio. Y el apóstol nos hablaba también de que hay una sola muerte, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Entonces es importante estar preparados para ese juicio. Es importante estar listos para ese juicio. Por eso es que debemos de vivir en santidad. Es por eso que tenemos que estar fiel, prudente, estar siempre ocupados en la obra del Señor, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, Satanás siempre ha buscado trucos, como también el apóstol mencionaba, Satanás siempre ha buscado esos trucos para no querer hacer ver a la gente ese momento del juicio. El tema de la reencarnación que se estuvo explicando, el tema del purgatorio, ¿verdad? Al final que todo el mundo se salva, ¿verdad? Y tristemente, inconscientemente sí nos gustaría que todo el mundo se salvara. Pero tristemente no es la realidad. La Biblia no habla de eso. Lo leímos antes. Unos serán, ¿verdad?, hallados fieles y prudentes, y otros no serán hallados de esa manera, no estarán preparados para ese momento. El pecado del hombre no se perdona ni se paga con nada que el hombre pueda hacer u ofrecer. Por eso tiene que venir Jesús. Es por eso que Jesús viene, para traer la salvación y la libertad que nosotros necesitamos. Salmos 49:6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Nada. Nada, eso que decían los católicos con el tema del purgatorio. No, si pagas tanto seguro que lo sacan del purgatorio y se va para el cielo. Olvídese, eso no existe, eso no está en la palabra de Dios. No hay nada que pueda salvar a nadie. Solo Jesús es la única puerta, es el único camino, la única verdad para llegar al cielo. Es Jesús, no hay otra manera, no hay otro camino.
Y terminando ese versículo, dice el versículo 7, 49, 7 de Salmos, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás pagarlo, jamás. No hay dinero en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda pagar tu salvación. El único que pagó la salvación tuya y mía se llama Jesús. Y la pagó con alto precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener hoy entrada en la eternidad con Él. Jesús está sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Y Él está intercediendo, dice la Biblia, por nosotros. Está intercediendo por ti y por mí. Para que pudiéramos, en lo que Él ya hizo en la cruz, pudiéramos tener ese encuentro con Él. Ahora, el apóstol Pablo se quería morir para ir al cielo. Este sí lo tenía claro, el apóstol Pablo. Era y es la bendita esperanza, como él decía. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo quería ese momento, Pablo anhelaba ese momento de llegar y estar con Cristo en la eternidad, en el cielo. Ahora, hay mucha gente que vive con miedo a morir. Y si es así, déjeme decirle que entonces no hemos muerto al pecado, ni hemos llenado el vacío que solo Dios puede llenar. Porque si usted todavía tiene miedo a que se puede morir, yo le decía ayer a los jóvenes también que estuvimos compartiendo acerca de esto, si todavía estamos pensando de que si algo me pasa, no sé, no me gustaría que me pasara ahora, es porque no tengo claro que yo he sido perdonado de mis pecados. ¿Cuántos han sido perdonados de sus pecados? El único que puede perdonar los pecados, vuelvo a lo de antes, solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Pero también hay gente que tiene mucho miedo, y esto especialmente aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que dicen, yo tengo mucho miedo a morirme, simplemente porque Dios no ha llenado el vacío que solo Él puede llenar. Y se lo quiero explicar con una imagen. Si puedes poner la imagen, Ana. Tenía una presentación súper preparada, súper bonita y todo, pero al final, no sé qué pasó tecnológicamente hablando, no importa, pero ahí está la imagen del juguete, si puedes ponerlo. Perdón, que como no la vi ahí, perdón. Ahí está. ¿Cuántos han tenido este juguete en casa con los niños? Esto es un clásico, ¿verdad? Esto es muy educativo y todo, ¿no? Entonces, todos tienen una forma, ¿lo ven? Todos tienen una forma. Una estrella tiene que meterse una estrella, no se puede meter un triángulo, ni se puede meter un rectángulo, no se puede meter un círculo. No se puede. Cada uno tiene su forma. Nosotros en nuestra vida tenemos también el hueco que solo puede llenar Jesús. Da igual con qué lo quieras llenar, no va a caber, no encaja. No tiene la forma que Dios tiene para nuestra vida. Hay gente que lo quiere llenar con el alcohol, las drogas, los vicios, con mujeres, con hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere llenar ese vacío que siente en su interior. Pero es que no encaja. No encaja. Por eso nuestra vida toma otro rumbo totalmente diferente. Porque les digo sinceramente, el hueco más grande que tiene que ocupar nuestra vida es el de Dios. Si Dios ocupa ese hueco, todos los demás huequitos pequeños de su esposo, sus hijos, su trabajo y todas las áreas de su vida que tienen su lugar y tienen su hueco, va a estar perfecto si Dios ocupa el vacío que usted posiblemente sienta en su corazón. Solo Dios puede llenarlo. No hay otra cosa que la pueda llenar. Solo Dios, solo Jesús tiene la forma de Jesús para que pueda entrar en su corazón.
Solo Jesús puede llenar su vida. ¿Cuántos quisieran en esta mañana que Jesús, usted dice, yo creo que siento ese vacío y quiero que Jesús llene ese vacío con la forma que solo Jesús puede llenar? Me gustaría simplemente ver su mano levantada. ¿Cuánto le gustaría? Gloria al Señor, gloria al Señor. Al final vamos a tener un tiempo para que el Señor encaje directamente en lo que usted está pidiendo ahora mismo. Ahora, Pablo anhelaba estar con Cristo, pero él también sabía que antes de que él viniera había una urgencia y una responsabilidad antes de la venida de Cristo. El propio Pablo pensaba y creía firmemente, yo creo que por eso trabajaba con esa urgencia, en que aún estando él vivo, Cristo iba a venir. Por eso él trabajaba con tanto ímpetu, con tanta fuerza, porque él sabía que bueno, si ya que no estaba con él en el cielo, ya que estaba aquí en la tierra, en carne, pues iba a hacer todo lo posible para que cuando él viniera lo hallara ocupado ¿en qué? En la obra de Dios. Lo hallara fiel y prudente, lo hallara haciendo lo que tenía que hacer. Y además Pablo no tenía ese temor a la muerte. Pablo no tenía ese temor porque él sabía dónde iba a ir. Filipenses 1 del 20 al 24, es el texto con el cual voy a basar todo lo que digo a continuación. Dice Filipenses 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, y aquí es donde me quiero centrar en los últimos versículos. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí, diga conmigo, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en ¿qué? En estrecho, como diciendo, ¿y ahora para dónde cojo? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cuántos tienen ese deseo? Amén. Todos tenemos ese deseo. Lo cual es mucho ¿qué? Mejor. Eso él lo tenía clarísimo. Es mucho mejor. Pero quedar en la carne, es decir, ahora con este cuerpo, ¿verdad? El apóstol también nos hablaba del cuerpo, ¿verdad? De carne, el cuerpo glorificado. Y eso también se estuvo hablando la semana pasada. Dice, quedar en la carne, dice a los filipenses, es más necesario por causa de ¿qué? De vosotros. Entonces veo dos cosas aquí importantes que Pablo dice. Bueno, ya que me quedo aquí y tengo que escoger quedarme aquí, lo voy a hacer por dos razones. Una es para estar en beneficio, para ser en beneficio de la obra. Y otra, porque es necesario por causa de vosotros. Esas eran las dos únicas razones por las que Pablo dice, ok, pues no me voy con Cristo, de acuerdo, pero solo por dos razones. Una, porque es en beneficio de la obra, como bien se ha hablado de este año, ocupados en la obra de Dios, y también porque es necesario por causa de vosotros, por causa de otros. Ahora, me surgen rápido las preguntas aquí. ¿La obra de Dios se está beneficiando de ti o de mí por estar aquí? No me la conteste. Simplemente piénsalo. ¿Hay gente que nos necesita antes de que partamos con el Señor? Piénselo. En ambas preguntas espero que la respuesta sea un sí. Porque si Dios viniera ahora, y esto es lo que arde en mi corazón, y yo creo que sé que también de muchos, porque si Dios viniera ahora, mucha gente iría después del juicio del que hemos hablado, irá al lago de fuego y de azufre, es decir, al infierno del que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no ha encajado en el vacío de muchos de los que andan a nuestro alrededor. Por eso Pablo dice, me encantaría ir con Cristo ahora mismo. Ahora, por solo dos razones me quedo aquí.
Y es en beneficio de la obra. En beneficio, y no está hablando de una obra de construcción, de hacer un edificio de 100.000 plantas, no. Está hablando en beneficio de la obra de la expansión, que es lo que voy a hablar en esta mañana, de la expansión del reino de Dios. Porque es necesario para otros que yo me pueda quedar para la expansión de ese reino. Hoy hay mucha gente o muchas personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Solo hay que irse a algún sitio donde haya mucha gente y ponerte a preguntar. Hay mucha gente que niega a Dios, que no quiere saber nada acerca de Dios. Le han dado la espalda, tienen otros dioses en su corazón, lo ignoran. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y caminan en su propia opinión o parecer, sin conocer la verdad de Jesús y su salvación. La pregunta importantísima aquí sería, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es la gran comisión que el Señor nos ha llamado a hacer. Y le digo, es súper guay que usted y yo nos vayamos al cielo. Súper, mega, pero guay. Pero si todavía estoy de pie y vivo, es porque el Señor tiene un propósito conmigo y contigo. Y ese propósito es estar en beneficio de la obra. Y porque hay otros que nos necesitan. Porque los portadores del Espíritu Santo y los portadores de la gloria de Dios no es este edificio. Somos la iglesia. Somos tú y yo los que podemos decirle a muchos que el vacío que ellos tienen, solo Jesús es el que lo puede encajar en sus vidas. Para tener una vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. ¿Qué dice la Biblia también al respecto? Y le voy a hablar algo que a mí me ha estado dando muchas vueltas. Espero que lo entienda porque yo me metí un poco así a ver si lo entendía yo mismo. Pero ya terminé entendiendo, más o menos, espero que lo entienda. Pero veo un importante puente entre los evangelios. Y sígame un poquito, deme paciencia un poco. Veo un importante puente entre los evangelios. La vida y los hechos de Jesús, ¿verdad? Hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Estamos bien? ¿Me siguen ahí? Perfecto. Gracias. Jesús, esto despacito para que lo entendamos. La vida y hechos de Jesús. La vida y hechos de Jesús son bastantes, ¿sí o no? Desde su nacimiento, ¿sí? Bueno, desde la concepción, ¿sí? Hasta que Jesús, ¿verdad? Asciende al cielo, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos bien, para no hacer un resumen de todo el evangelio, pero más o menos el principio y el fin. Ahora, los evangelios hablan de todos esos hechos y de la vida de Jesús, pero después también hay un puente también con las epístolas de Pablo. Y es el libro de los hechos de los apóstoles. Está, sígame aquí, los evangelios, ¿verdad? Está el libro de Hechos, ¿sí? ¿Me sigue? Y luego las epístolas pastorales o de Pablo, ¿verdad? Todas hasta el final. Y luego Apocalipsis, que es cuando habla de la revelación o de los tiempos finales del juicio, etcétera, de lo que estamos hablando ahora mismo. Aquí hay entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, o también como el autor de Lucas sugirió, le podríamos llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hay un puente importante entre lo que Jesús hizo, ¿hola? Entre lo que Jesús hizo y la expansión de la iglesia en el mundo. Jesús hizo algo que solo Jesús podía hacer, pero la expansión de la iglesia fue, el detonante mayor fue lo que ocurrió en Hechos. Y fue el derramamiento del Espíritu Santo, por el cual a partir de ahí corrió el evangelio a todo el mundo. ¿Me sigue? Entonces, algo ocurrió, hay un puente ahí. Algo ocurrió en ese Hechos
Y ahí nadie es importante en los hechos, ni los apóstoles, ni los nuevos, los creyentes. Ahí el importante, el énfasis de ese libro son los hechos del Espíritu Santo. Evidentemente usados por los apóstoles, usados por las personas, pero ese hecho importante hace que el evangelio corra por todo el mundo. Los evangelios, como les dije antes, el libro de Hechos tiene una revelancia, importante en lo que fue y es beneficioso y necesario para la humanidad hoy. Después de que Jesús ascendiera al cielo, y Pablo lo menciona en este texto de Filipenses que leímos antes, para él era mucho mejor irse con Cristo, pero solo se quedaría en carne por estos dos beneficios. El beneficio de la obra y el beneficio o el ser de bendición para los demás. También el apóstol nos hablaba de que qué se nos pide hasta la venida del Señor o hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y se habló de varios conceptos, ¿verdad? Perseverar, velar, sobrios, fieles, prudentes. Pero miren, no podemos estar ocupados, y manténgame en el puente, ¿ok? No podemos estar ocupados de cualquier manera en la obra del Señor. No como profesionales. ¿Se acuerda cuando el apóstol hablaba de los profesionales? No como profesionales o cumplidores, no aptos. Debe de haber beneficios cuando nosotros nos metemos y estamos ocupados en la obra del Señor. Los apóstoles y el apóstol Pablo, los esparcidos en el libro de Hechos, tuvieron amor, pasión, urgencia de estar ocupados en su obra porque ellos tenían, y escúchenme bien, tenían el mismo mensaje que tenemos nosotros hoy, el mismo. Cristo viene y salva tu vida y entrégasela a Jesús. Es el mismo mensaje que tú y yo debemos llevar a todos aquellos que no conocen de Jesús. ¿Cuál es la diferencia con nosotros hoy? Escuchen, creo que la diferencia está en el poder de Dios en nuestra vida, en el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque le digo sinceramente, la gente está cansada de palabras. La gente necesita ver sus vidas y la mía, vidas que de verdad aman al Señor. Vidas que con nuestro testimonio dicen, wow, yo quiero ser como esa persona. Algo tiene esa persona que me gustaría tenerla. Algo sucede en esta persona. Hay algo sobrenatural en esta persona. Hay algo que me atrae de esa persona. Yo añadiría una cosa más de esos 5 elementos que el apóstol hablaba de cómo tenemos que estar, ¿verdad? Solo voy a añadir uno más. Y es estar ocupados evidentemente en su obra y en beneficio de ella en este año, esperándole, haciendo lo que Él espera que hagamos, pero llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero añadir. Decía perseverar, velar, sobrios, fieles y prudentes y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos estar ocupados en la obra? Sí, fantástico. ¿Queremos hacer que ser beneficios para otros? Sí, fantástico. Pero la expansión del reino de Dios, como pasa en Hechos, o ocurre el derramamiento de su Espíritu Santo, el que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo, escúcheme, no habrá conversiones ni salvación. No habrán conversiones ni salvación. Queremos convertir y nosotros convencer a la gente sin el Espíritu Santo. No habrá conversiones, no habrá salvación si no hay Espíritu Santo. No habrán sanidades y restauración sin el Espíritu Santo. No habrá liberación sin el Espíritu Santo. No habrán milagros, prodigios, maravillas sin el Espíritu Santo. Jesús mismo era consciente cuando dijo en los evangelios, es necesario que yo me vaya y os envíe al Consolador, al Espíritu Santo.
No habrá crecimiento y expansión sin el Espíritu Santo. No habrá crecimiento en su vida ni en la mía sin el Espíritu Santo. No habrá bendición en su hogar sin el Espíritu Santo. Y es como parece que la tercera persona olvidada, que la gente habla de la tercera persona como olvidada. Como que, bueno, ahí está. Y es el que está con nosotros, el que habita en nosotros. Esto es de ABC. Dios está en el cielo. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está aquí, en nosotros, habita en nosotros. Él es el que habita en el templo, ¿verdad? Nosotros somos su templo. Y Él es el que habita en nosotros. La obra de Dios no se va a beneficiar si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1, 5 y 8 habla acerca de que seremos bautizados en poder, en fuego, en el poder, ¿verdad? En el bautismo del Espíritu Santo. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros ¿el qué? El Espíritu Santo. La iglesia no arrancó, la iglesia no creció, la iglesia no hizo absolutamente nada hasta que el Espíritu Santo no vino sobre ellos.